Esta historia comienza con John Henry Clayton regresando a su pueblo natal, Fowler, en Wyoming, después de muchos años. Llega a la casa de su infancia y se reencuentra de forma tensa con su estricto padre, el reverendo William Clayton, quien le informa que su mamá ha fallecido. El reverendo le expresa su decepción por haber abandonado a su familia y haberse convertido en un pistolero. Al notar que John no lleva armas, le pregunta al respecto, y John le responde que ha dejado atrás esa vida. Más tarde, John visita la tumba de su mamá. Tiempo después, John y su padre van al pueblo a buscar provisiones. La gente apenas lo reconoce, pero el dueño de la tienda, el señor Parson, recuerda a John como el hombre que se fue a la guerra. El reverendo lo envía a la cantina a buscar sidra. Ahí, cuando él menciona que es el hijo del reverendo, un matón llamado Frank Tillman se burla de él por no portar armas. Frank presume haber matado a 4 hombres, pero John no reconoce su nombre. Un hombre llamado Dave Turner interviene, hace que los matones se vayan y John lo reconoce. Dave elogia a John por haber derrotado a Big Jim Westfield años atrás, pero John insiste en que no busca problemas y se marcha. El reverendo Clayton le explica que un empresario adinerado llamado James McCarthy está contratando a hombres como Frank e incluso a pistoleros como Dave para acosar a los granjeros locales y forzarlos a vender sus tierras para la expansión del ferrocarril. Sospecha que el regreso de John podría estar relacionado, pero él lo niega. Más adelante, John aparece talando árboles para limpiar un campo en sus tierras, algo que su mamá siempre quiso hacer pero nunca pudo lograr. Esa noche, el reverendo lo invita a asistir a la iglesia al día siguiente, con la esperanza de que encuentre el camino de regreso a Dios y deje la violencia atrás definitivamente. John rechaza esta invitación. Al día siguiente, continúa limpiando el campo mientras su papá va a la iglesia. Después del servicio, los hombres del pueblo se reúnen para hablar sobre contratar pistoleros, ya que el sheriff los había abandonado durante la noche. El reverendo William se opone firmemente, insistiendo en que la violencia no es la solución. Le dice que ya ha enviado un mensaje al alguacil federal pidiendo ayuda, pero la gente del pueblo argumenta que nadie va a venir. Como son pobres, la ley nunca se ha preocupado por ellos. Mientras trabaja, John recibe la visita de su antiguo amor, Mary Alice, quien se enteró de su regreso. Ella lleva 8 años casada con otro hombre, Tom Watson, y ahora tiene un hijo. Le confiesa que lo esperó, pero tras años sin saber nada sobre él, decidió seguir adelante con su vida. Mientras tanto, en el pueblo, Frank y su pandilla planean amenazar a Daniel Peterson para obligarlo a vender sus tierras. Sin embargo, Peterson aparece en el pueblo y Frank lo golpea brutalmente delante de todos. John presencia el ataque y se acerca con calma, pidiéndole a Frank que se detenga para poder llevarse a Peterson a su casa. Cuando Frank lo desafía y le pregunta qué va a hacer al respecto, John simplemente responde que no va a hacer nada. Frank entonces le permite llevarse a Peterson y la gente del pueblo lo ayuda. Esa noche, durante la cena, se muestra perturbado por lo ocurrido ese día. Se abre sobre su experiencia en la guerra, cuestionando la existencia de Dios después de haber visto morir a tantos hombres buenos y temerosos. Su padre, furioso, lo acusa de haber elegido ese camino y de ir a la guerra solo para matar. Al día siguiente, Dave, Frank y su banda llegan a la granja de Peterson. Este último los enfrenta con una escopeta, pero Dave intenta razonar con él de forma tranquila, pidiéndole que piense en su esposa y en sus hijos si llegara a morir. Peterson parece bajar la guardia hasta que Clyde, uno de los hombres de Frank, le dispara impulsivamente y lo mata. Clyde se burla de Dave, cuestionando si alguna vez ha matado a alguien o solo habla hasta cansarlos. En respuesta, Dave le dispara a Clyde y lo mata, desafiando a los demás, pero ninguno se atreve a decir nada. Tras el funeral de Peterson, los hombres del pueblo consideran ofrecerle a John $200 para que los defienda, pero el reverendo William se niega rotundamente en su nombre, insistiendo en que John ha dejado atrás esa vida. Mientras tanto, Dave se reúne con McCarthy para hablar sobre las acciones de Clyde. Sin embargo, a McCarthy no le importa. Está satisfecho señalando que la viuda de Peterson y otras 2 familias han accedido a vender sus tierras. McCarthy elogia los métodos agresivos de Frank, pero dice que aún necesita a Dave en caso de que John decida tomar las armas.
De vuelta en la granja, John sigue despejando el campo y tiene una fuerte discusión con su papá. Lo acusa de estar decepcionado porque fue su hermano William quien murió y no él. El reverendo lo niega, diciéndole que no es así como se siente. En otro lugar, Frank y su banda intentan intimidar al señor Chadwick en su casa. Sin embargo, los hombres del pueblo les tienden una emboscada y matan a uno de los hombres de Frank. Los sobrevivientes, incluyendo a Frank herido, huyen. Al darse cuenta de que alguien tuvo que haber filtrado la información, Frank sospecha de traición entre sus filas y ejecuta a uno de sus hombres en el acto. John visita a Mary Alice en su casa y ambos reflexionan sobre su pasado. Antes de que él se fuera a la guerra, ella le había dado un lazo rojo de su cabello, pidiéndole que lo devolviera si aún sentía algo por ella. John le dice que hizo bien en cansarse con Tom y se marcha en silencio. Sin que ellos lo noten, Tom presencia el momento. Esa noche, antes de dormir, Tom le pregunta a Mary Alice sobre sus sentimientos hacia John. Ella lo tranquiliza, asegurándole que él es su esposo y que no se arrepienta de nada. Más adelante, se revela que John todavía conserva escondido el lazo rojo. En otro lugar, McCarthy reprende a Frank por haber arruinado la situación con la gente del pueblo, advirtiéndole que sus acciones imprudentes podrían inspirar a otros a rebelarse. Al día siguiente, Frank asesina a Chadwick. Poco después, la viuda de Chadwick vende su tierra a McCarthy, pero le dice con amargura que cuando alguien logre derribarlo, estará ahí para escupir sobre su tumba. Mientras tanto, John y su papá están en el pueblo comprando provisiones cuando Frank y su banda aparecen y se meten en la fila. Frank derrama su bebida en el suelo y sobre su propia bota, luego humilla a John obligándolo a limpiarla. John accede, pero cuando intenta marcharse, la banda lo embosca y lo golpea brutalmente fuera del local. Sujetan a su padre, que suplica ayuda a la multitud, pero nadie interviene. Mary Alice intenta intervenir, pero Tom la retiene. Ella insiste en que John es su amigo y corre a ayudarlo cuando termina la golpiza. Junto al reverendo lo llevan a casa. En la cantina, McCarthy aprovecha la situación para convencer a Tom de que venda sus tierras y se lleve a su familia lejos de Fowler y de John, a lo que Tom acepta. Al día siguiente, Dave visita a John en su casa. Le pide que no tome represalias, diciendo que aunque quizás nunca se hayan conocido antes, lo considera un amigo, ya que ambos sirvieron en la guerra. John le asegura con calma que no tiene la intención de buscar problemas. Unos días después, John asiste a la iglesia, lo que conmueve a su padre hasta las lágrimas de alegría. Al finalizar la misa, Mary Alice lo recibe con calidez, pero Tom interviene, empuja a John y le exige que admita que no ama a Mary Alice. John guarda silencio y simplemente se aleja. Al darse cuenta de que había juzgado mal la situación, que John no intentaba quitarle a su esposa, Tom decide cancelar la venta de su tierra. Va a ver a McCarthy y le dice que ha cambiado de opinión. McCarthy, furioso, le recuerda que ya había un trato y lo amenaza con consecuencias. Más tarde, John reza solo en la iglesia y su padre se une a él. John le confiesa que tras la guerra vagó de pueblo en pueblo hasta llegar a un lugar llamado Norton en Kansas. Ahí, en una cantina, dos hombres lo provocaron y John terminó matándolos en una pelea. Pero una de sus balas se desvió y atravesó la ventana de una tienda, matando a un pequeño al instante. Aquel niño tenía la misma edad que William, el hermano fallecido de John. Abrumado por la culpa, John se derrumba, culpándose por la muerte de aquel pequeño. Mientras tanto, McCarthy y sus hombres visitan a Mary Alice para informarle que, como Tom había acordado inicialmente vender la tierra, ella y su familia solo tienen 32 horas para irse. Desesperada, Mary Alice recurre a John en búsqueda de ayuda. Sin embargo, él le ruega que acepte la oferta de McCarthy y abandone el pueblo para salvar la vida de Tom. Esa noche, el reverendo William visita personalmente a McCarthy para suplicarle que respete la vida de los Watson. McCarthy se niega fríamente. Al retirarse, el reverendo es emboscado por Frank y su banda en un callejón donde lo apuñalan. Afortunadamente, los vecinos lo encuentran y lo llevan de urgencia al médico. Más tarde, McCarthy reprende a Frank por haber actuado sin autorización. A la mañana siguiente, John se sienta junto a la cama de su padre cuando despierta del coma. El reverendo Clayton le suplica que no busque venganza temiendo que lo maten.
Pero John, tranquilo, insiste en que esto no terminará hasta que alguien lo detenga y que esta es la única forma que él conoce. Recupera el arma que había escondido y pasa por la tienda a buscar otra. El señor Parson le presta un revólver LeMat, un arma poco común con 9 balas y un cañón de escopeta calibre 10 incorporado. Armado y decidido, John se dirige al salón de McCarthy mientras los habitantes del pueblo lo observan en silencio. Dentro, pide por Little Ned y lo mata de inmediato con el LeMat. Luego, con el arma en mano, advierte a los jóvenes presentes que quienes no quieran morir deben irse ahora. Algunos se retiran sin pelear. Con precisión letal, John elimina al resto, perdonando solo a Frank, que huye al piso de arriba, pero es abatido de un disparo en la cabeza un poco después. Al salir del salón, John se encuentra con Dave. John le dice que se aparte, pero Dave responde que no puede, que su deber se lo impide. Ambos se preparan para un duelo. John admite que el LeMat es pesado y lo pone en desventaja, por lo que le pide a Dave que le permita volver al interior a buscar su Colt. Dave acepta. John entra, pero en lugar de regresar, sube al piso superior para enfrentar a McCarthy. Este lo espera nervioso junto a una ventana con el arma temblando en las manos, pero es demasiado lento. John le dispara y el cuerpo de McCarthy cae por la ventana hasta la calle. Con McCarthy muerto, Dave ya no tiene obligación de actuar y baja su arma, permitiendo que John se marche. Sabiendo que pronto se va a correr la noticia y vendrán cazadores de recompensas o buscadores de gloria, John decide abandonar el pueblo. Su padre le ruega que se quede, pero John le promete que volverán a verse y cabalga hacia el horizonte. Un año después, cuando Mary Alice fallece, John no asiste al funeral, pero en su lápida encuentran atado un lazo rojo descolorido. Tras la muerte de su padre, John nunca regresó. Y así es como termina esta historia. Lo interesante de este film no es solo el enfrentamiento inevitable entre el bien y el mal, sino la lucha interna de John por dejar atrás la violencia, mientras el mundo a su alrededor le recuerda que a veces no hay otra salida. Kiefer Sutherland hace un gran trabajo como el protagonista, contenido y vulnerable, y su química con Donald Sutherland, su padre en la ficción y en la vida real, le da una carga emocional muy fuerte a las escenas que comparten. Visualmente, el film tiene una fotografía sobria, con paisajes amplios y tonos terrosos que refuerzan ese aire melancólico y crepuscular. La violencia, cuando llega, es brutal y precisa, sin glorificación. Todo se siente medido, como si cada bala pesara. Forsaken no inventa nada nuevo dentro del género, pero lo que hace, lo hace bien. Es una historia de redención, de dolor, de límites morales y de cómo a veces, incluso un hombre cansado de pelear debe volver a empuñar un arma. Es recomendable para quienes disfruten del western clásico con un enfoque más introspectivo y humano. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta este tipo de resúmenes o películas, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.